Todos nosotros hemos sido diseñados por Dios para soñar. Yo no sé cuáles serán tus sueños, pero lo que nosotros tenemos que asegurarnos es de que nuestros sueños sean sueños puestos por Dios. Porque si no vamos a estar persiguiendo cosas que finalmente van a quedar aquí. Y esto es lo que comenzó el domingo pasado con la historia de José. ¿Qué tiene que pasar para que nuestros sueños se hagan realidad? No hay ninguna varita mágica, ninguna fórmula misteriosa, sino que la palabra de Dios nos enseña claramente a través de la vida de José que cuando Dios pone algo en tu corazón, no hay nada ni nadie que pueda matar esos sueños en tu vida. No hay persona, no hay pasado, no hay circunstancia que pueda aplastar lo que Dios ha puesto en tu vida. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar una actitud positiva ante esas cosas, esos desafíos que Dios nos plantea. Entonces, quiero que hoy demos el paso número 2 en la vida de José. Este José que había sido envidiado, esa envidia movilizante había llevado a sus hermanos, medio hermanos, a venderlo. Lo vendieron en la caravana de los madianitas que lo llevaron por las calientes arenas del desierto hasta la metrópoli de aquel momento, que era Egipto. Y allí en Egipto se encontró en Génesis 39, en la casa de un general llamado Potifar. Antes de eso, quiero que nos pongamos de pie y leamos todos juntos un pasaje que está en el segundo libro de Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, que tiene el pensamiento central de esta mañana, en el capítulo 2 y el versículo 22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con corazón puro. Un hombre o una mujer de Dios, un joven, una joven de Dios se identifican fundamentalmente por dos cosas. Vos te vas a identificar por las cosas de las cuales huís y te vas a identificar con las cosas a las cuales corres. La Biblia nos enseña aquí que hay dos principios. Yo puedo huir y puedo en esa huida acercarme a algo que me va a hacer bien, dice el texto bíblico. Disfrutar de las cosas que hacen a un corazón puro, disfrutar de un compañerismo que me va a llevar a mí de situaciones adversas. Entonces, un hombre, una mujer de Dios se dan a conocer por las cosas de las cuales huyen y las cosas hacia las cuales van, hacia las cuales persiguen sus pasos. Ahora, también así, todo hombre natural corre hacia el pecado, pero todo hombre espiritual corre hacia el pecado. Es decir, si vos has tenido un encuentro con el Señor Jesús, has llegado a un punto en tu vida en el cual has dejado de correr hacia el pecado y empezaste a correr del pecado. Y la gran noticia del diseño de lo que nos dice la palabra de Dios es que Dios nos diseñó y Dios te diseñó con una cosa que se llama pasión. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos los adolescentes tenemos una cosa que nos hace mover todos los días el corazón. Y eso se llama pasión. Ahora, si tu pasión no es por Dios, otra pasión te va a consumir. Porque el hombre de Dios se resume en estas cosas. El hombre y la mujer de Dios es o no es en relación a las cosas que persigue y en relación a las cosas de las cuales huye. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu pasión? Si tu pasión no es por Cristo, otra pasión te va a consumir. Entonces quiero que ahora sí abramos la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 39, porque este es el momento en el cual José
se encuentra ya en Egipto, en la casa de un general egipcio llamado Potifar. El hombre natural corre al pecado. El hombre espiritual, la mujer espiritual corre del pecado. Pero el hombre carnal coquetea con el pecado. Es decir, construye su vida en base a la tolerancia y no en base a la convicción espiritual. Teniendo esto bien presente, tenemos aquí en Génesis capítulo 39 la historia de José en la casa de Potifar. Dice el versículo 1. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Paréntesis, oficial egipcio implicaba un altísimo cargo en el rango del gobierno del faraón. Era uno de los principales. Algunos estudiosos dicen que este hombre comandaba un ejército de 2.000 soldados. Era la mano derecha del faraón. Versículo 2. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Esto agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. En los primeros versículos tenemos entonces un pantallazo inicial de lo que es la situación cuando un hombre o una mujer de Dios pisan ese lugar. Alguien dijo que nuestra geografía no determina nuestra genealogía. Un hijo de Dios donde se encuentre es un agente de bendición. Bendice su trabajo, bendice su familia, bendice la sociedad. Es un agente de bendición. Y a eso Dios te ha llamado como a mí, y lo hizo con José, donde José se encontró. Él nunca esperó estar en la cumbre para hacer las cosas bien. Para que a nosotros nos vaya bien, estemos donde estemos plantados. Eso no cambia quiénes somos en Cristo. Y si vos tenés una relación con Jesús, estés donde estés, no importa tu geografía, nunca cambiará tu genealogía espiritual. Un hijo, una hija de Dios es un agente de bendición, de prosperidad integral donde pisa esa persona. Donde se mueve esa persona, hay bendición. Y ¿sabes qué? La gente se da cuenta de eso. Y la gente elige a esas personas. Porque son personas de confianza, como le sucedía en este caso a José. No esperar estar en la cumbre para hacer las cosas bien, sino hacer las cosas bien siempre. Estemos donde estemos. Vea quien nos vea. Compartamos con quien compartamos. Estar siempre seguros de que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Y que Dios está con nosotros, estemos donde estemos, por más que nadie nos vea. Cuando nadie me ve, hoy la sociedad te empuja a ser o no ser. Como encender una tecla de la luz y de repente ¡plup!, la tocas y todo se prende, y la volvés a tocar y todo se apaga. José se mantuvo siempre en su vida siendo fiel a Dios. Pasó lo que le pasó en su familia. Ya vimos algunos contenidos de eso el domingo pasado, pero hoy quiero enfocarme rápidamente en esta situación. Para que tus sueños se hagan realidad, debes tener pureza de corazón. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 3, que la integridad de los justos los encaminará. Y esto implica que cada acción que yo haga va a tener una repercusión en mi futuro. Que todo lo que yo piense y luego ejecute va a tener una consecuencia. Y por eso decía el pensador español Miguel de Unamuno, nosotros somos más padres de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado. Porque todo lo que yo haga hoy va a repercutir en mi mañana. Entonces, si usted quiere prosperar en la vida, que los sueños que Dios puso en su vida sean realidad, entonces yo tengo que hoy comportarme como un hijo de Dios, bendecir como un hijo de Dios. Y de esa manera, en este segundo paso, voy a estar más cerca de aquellas cosas que Dios puso en mi vida. Y pase lo que pase, Él se encuentra en un lugar y bendice. Ahora viene una persona en la escena bíblica y entonces aquí quiero hablar de la esposa de Potifar. Todo venía bien. Como a lo mejor todo está viniendo bien en tu vida, pero hay un momento en que tienes que lidiar seriamente con la oposición del enemigo, que muchas veces se viene en nuestra mente, se viene a través de las circunstancias para sacarnos del camino que nos lleva hacia que esos sueños que Dios puso en nuestra vida se hagan realidad. Y empezamos a hablar entonces de la sensualidad de la esposa de Potifar. Para que mis sueños y tus sueños se hagan realidad, entonces debemos tener, ¿qué cosa? Pureza. Entonces, vemos, versículo 6, Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto lo que iba a comer. Ahora dice el texto, José era un joven muy apuesto y bien forzudo, dice, fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Dice allí el verso 10 también, que día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Entonces aquí tenemos la sensualidad de la esposa de Potifar, presionando día a día sobre este joven que ya no tenía 1 o 2 años en esta casa. Cuando sacas la cuenta, él es vendido a los 17 años. Más de una década después, él fue nombrado, encomendado como primer ministro de Egipto, pero 2 años antes estuvo preso. A partir del capítulo final del 39 y desde el 40 vemos esa historia donde José, por este incidente que estamos leyendo, termina preso por una injusticia. Ahora, si le restamos 40, donde él fue encomendado, a 17, y le restamos los otros 2, nos damos cuenta de que en la casa de Potifar él no estuvo un rato. Él estuvo un buen tramo de su vida allí. Y la Biblia dice que esta mujer, la esposa de Potifar, cuyo nombre no se menciona en la Biblia, lo acosaba día tras día. Vos y yo luchamos en una sociedad que es una sociedad sensual, que diariamente te está empujando, que diariamente te está proponiendo, que diariamente te está insinuando situaciones que parece que no van a dañar las cosas que Dios puso en tu vida. Tenemos entonces la sensualidad de la esposa de Potifar, pero también tenemos como respuesta la sensibilidad espiritual de José. Mira lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí
y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. Tiene que hay un argumento moral. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería este un gran pecado contra Dios, un argumento espiritual. Entonces, no esperar nunca hasta llegar a la cumbre para hacer las cosas bien, sino que donde estemos, hacer las cosas bien. Vea quien nos vea hacer las cosas bien. José propone un argumento de carácter moral. Yo no puedo meterme con vos. Y aquí no dice que la esposa era fea, y es muy probable que era una mujer muy atractiva. El problema en la casa de Potifar no era un problema económico, ellos no tenían problema de dinero. El problema en la casa de Potifar estaba rayando lo moral, tenía que ver con lo espiritual. Siempre la fortaleza de toda cadena se mide por su eslabón más débil. Y te pregunto, ¿dónde en tu familia está el eslabón más débil? ¿Dónde en tu vida está pasando esto que el enemigo ataca día a día para que la cadena tuya se rompa? En la casa de Potifar el problema no era este, el problema estaba pasando por otro lado. Ahora, quiero que veamos 2 o 3 puntitos de lo que hizo José para luego tener una reflexión final. ¿Qué hizo José? Primero, José plantó bandera, amigo. Los que están de novio, guarda, la ocasión hace al... El problema con nuestra sociedad es que es una sociedad que no tiene guardarrails. Los límites no nos chocan. El problema con nuestra sociedad es que en el camino de la vida tiene solamente las cintas asfálticas pintadas. Y cualquiera puede ir a un lado de la ruta y luego volver y pensar como cantaba Alejandro Sanz, puedo ser o no ser, total, no me va a pasar nada. Y seguir coqueteando en base a la construcción de una vida sin convicciones espirituales y sí con una tolerancia, un margen, un hándicap para poder movernos total, ver hasta dónde puedo yo llegar en mi vida, hasta dónde yo puedo coquetear con las cosas que Dios no quiere en mi vida, y si me paso de la raya, bueno, me paso de la raya, pero después me vuelvo. Eso es un engaño de Satanás. Entonces, para que tus sueños y mis sueños se hagan una realidad, yo tengo que tener una cosa en esta mañana. Me tengo que llevar esta palabra. ¿Cuál es? Pureza. Entonces, ante la sensualidad, las propuestas que tengas en tu vida, tengo que yo tener una sensibilidad espiritual. José se mantuvo ocupado. Mira lo que dice un proverbio turco. Los hombres suelen ser tentados por el diablo, pero un hombre ocioso positivamente tienta al diablo. Nunca a solas con la tentación. Con el diablo no se habla. Porque cuando alguien habló con el diablo en un jardín viejo del Edén, toda una humanidad cayó. José comprendió el efecto expansivo del pecado. José nunca cedió a la ilusión de que podría hacerlo sin ser descubierto nunca, o que de alguna manera no importaría, no afectaría su futuro. José comprendió que las cosas cuando transgreden el límite de Dios se llaman, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Pecado. Escuche hoy cuánto se habla del pecado y escuchará cuánto nosotros estamos teniendo claro nuestros límites en la vida. Entonces José llamó las cosas como son. Hoy esta escena
la vemos todos los días en las telenovelas, en las series de Netflix, el engaño, el poliamor, la mentira total. Seguimos y seguimos. Y esta escena hoy sería explicada en estos términos. Este pecado sería explicado en estos términos. Este ha sido un hecho de voluntad consensuada. Cuando no hay voluntad consensuada, hoy se habla de ¿qué cosa? De violación. Pero si José hubiera pisado el palito de esta trampa, podría haberlo racionalizado con este término. Total, fue un hecho de voluntad consensuada. Y así otras cosas. La hostilidad y el mal carácter lo explicamos como autoexpresión. El orgullo lo explicamos como autoestima. La gula como buena vida. La codicia como salir adelante. Explicamos la perversión como un estilo de vida alternativo y explicamos el adulterio en el matrimonio como un grito de ayuda de un matrimonio necesitado. José tuvo claro que lo que estaba a punto de hacer, si él cedía, se llamaba de una sola forma pecado. Y José también no solo definió esta situación así, sino que lo definió como pecado contra Dios. Y alguien dijo sabiamente de esta manera: quizá podrías justificar alguna acción si alguien te hizo algo malo, pecar contra otro. ¿O no? Si alguien te rompe el auto, y bueno, la actitud normal, hemos aprendido estos domingos pasados, natural de la persona no es buscar justicia, es buscar venganza. Y podrías explicar el pecado contra otra persona fundamentado o argumentado de varias maneras. Pero dice este hermano, ¿cómo podríamos justificar el pecado contra Dios? Entonces tenía José dos elementos. Temor de Dios, que dice la Biblia es el principio de la sabiduría. Y él tenía una cosa más, demostraba que huir en determinadas situaciones es la estrategia adecuada. Número 3, elemento número 3. En el texto, con este elemento se abre y se cierra Génesis capítulo 39. Y es lo que hace a la pureza de un corazón que quiera que los sueños que Dios puso allí se hagan realidad. Y esto tiene que ver con la santidad de Dios. Mira cómo se abre el capítulo 39 y dice allí, el Señor estaba con José. Versículo 21. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Versículo 23. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cómo voy a definir mi vida? Mi vida va a ser definida de las cosas, por las cosas de las cuales huya. Y tu vida va a ser definida por las cosas a las cuales persigas. Y si tu pasión no es una pasión por Cristo ni por las cosas de Dios, con toda seguridad, otra pasión te va a consumir. Otra pasión me va a consumir. El secreto para que mis sueños se hagan realidad es que mi corazón sea conservado puro por la sola conciencia de que Dios está donde yo esté. Dios está donde vos estás.
Dios está en tu habitación, Dios está en tu tablet, Dios está en tu teléfono a lo cual vos le das acceso. Dios está en medio de tus relaciones familiares, Dios está con tus amigos, Dios está en la escuela, Dios está en tu trabajo, Dios está en la oficina, Dios está aquí. No puedo abstraerme de la realidad de la presencia de Dios. Y cuando yo soy consciente de que el Dios Santo está donde yo me muevo, la santidad de Dios hace un poder como un imán que me atrae hacia Él. Y si realmente yo tengo una relación con Cristo y tenés una relación con Él, espiritualmente vas a dejar de correr al pecado. Aunque muchas veces te gustaría decir sí. Y vas a empezar a correr del pecado hacia aquel que te amó y que te dice no. Pero no porque es un capricho de Dios, sino porque Él sabe lo que va a pasar al final de mi vida. Ser conscientes de la presencia de Dios es hoy salir de aquí sabiendo de que casi cada pecado que cometemos tendrá un efecto directo o indirecto en nuestro futuro. Entonces el problema de hacia dónde se dirige tu vida no es solamente un tema de ignorancia, sino sobre todo es un tema de integridad. Porque lo que no sabes se aprende, pero la integridad se tiene o no. ¿Se entiende? Lo que vos no sabés lo podés aprender, pero la integridad, ¿la tenés o no? Y ahí está el problema de la vida. Por eso muchas personas quedan atascadas. La sociedad es cada vez más permisiva, los límites se han vuelto flojos. La sociedad acosa y anima para que todos hagan lo mismo. Romanos 1:31 dice eso. Restamos importancia, hacemos menos peligrosos o menos serias las cosas que Dios las toma realmente como serias, porque son cosas que van a llevar a que tus sueños se hagan realidad si las puedes solucionar en el plano espiritual. Hoy por hoy en la sociedad en la que vivimos ya no es buscar de forma clandestina satisfacer nuestros bajos instintos. Diría el negro Álvarez, ni los bajos, ni los medios, ni los altos instintos. Todos los instintos. Ya a la luz del día, el Nuevo Testamento utiliza una palabra griega que es la palabra aselgeia, que William Barclay la traduce con toda luz, la completa desvergüenza. El peligro entonces hoy se llama moderación. La moderación no es la cura, sino la causa de las caídas y las adicciones. No es la respuesta que dar frente a una situación que afecta lo moral, lo financiero y cualquier otra cosa como lo ético que tenga una posición contraria a las Sagradas Escrituras. No, amigo, es la respuesta que yo debo dar cuando tengo ganas de decir que sí. No, solo porque sea normal se convierte en correcto. Incluso más, no porque sea legal, se convierte en correcto. Entonces yo tengo que tener claro esto, que Dios me está desafiando a mí, en que las ocasiones y áreas en las cuales yo sepa que soy vulnerable, las tengo que abordar seriamente. Y dejar la moderación para que el mundo predique la tolerancia que los lleva hacia el infierno. Y si vos has tenido una relación con Jesús, ser intransigentes con las cosas que Dios dice no. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y la moderación es decir, y bueno, hoy es un poco. Y es la gran excusa de los que somos dominados por muchas cosas. Creer que hoy lo voy a poder dominar, entonces siempre digo mañana lo voy a dejar. Y siempre va a haber un mañana. Y hoy
si no tomo decisión con eso, voy a seguir atascado allí. José se pudo librar de esta mujer. Y dice el texto bíblico que él salió corriendo. Y la mujer, ¿qué hizo? Le agarró la ropa. ¿Sabe qué significa eso? Hay una vestidura íntima y otra túnica. Y esto significa de que las cosas habían llegado a un punto casi del no retorno. O sea que José no era un santurrón que caminaba a 15 centímetros levitando de la tierra. Llegó a un punto en que, ¿me entendés lo que te digo? Y cuando salió corriendo porque se dio cuenta que se estaba ya sacando todo y que iba a caer, ¿qué hizo la mujer? Le agarró la ropa. Y después él fue preso. Te hago una pregunta. Tal vez dos. ¿Qué significa para vos huir hoy? ¿Qué significa para vos huir hoy? Porque el conocimiento de Dios nos puede servir de brújula en una sociedad sin rumbo moral. ¿De qué modo práctico podrías conocer mejor a Dios a partir de hoy? ¿Qué situaciones, qué relaciones, qué experiencias de tu vida personal te colocan en peligro de caer en la tentación? El consejo de la palabra de Dios hoy es uno. Escápate por tu vida. Cortá con esas relaciones que no te hacen bien. Escapa por tu vida, amigo. Porque los sueños de Dios nadie los va a matar a menos que vos decidas quedarte en la casa ajena en la que Dios no diseñó para tu vida. Entonces, para que mis sueños y tus sueños se hagan realidad, hoy estoy aprendiendo de que mi corazón tiene que tener, ¿qué cosa? Pureza. Y que tu avance va a depender de tu integridad, no de tu ignorancia. Recuerda, las cosas que no sabes, las puedes aprender. Pero la integridad se tiene o no se tiene. Y una vez que se cayó, ya no la tiene más. Solamente hay alguien que puede restaurar tu vida y empezar a encaminar hacia aquellas cosas que Dios siempre planificó para vos. Es la gracia de Jesús. La gracia que perdona. La gracia que te envuelve. Es como decía San Agustín cuando pensaba en Filipenses capítulo 2. Este Dios que se hizo siendo soberano se hizo siervo. Siendo siervo se hizo sacrificio. Y estando allí en la condición de hombre, dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo, hacia lo más bajo. Y en lo más bajo Jesús murió. Si incluso has caído cuando nadie te veía, Dios hoy puede restaurar tu vida. Pero tienes que cortar con la moderación, tomar una determinación espiritual, ser cristianos, seguir a Cristo y dejar que toda mi vida, mis errores, mis pecados caigan sobre Él, porque Él tiene cuidado. Que mis sueños caigan sobre Él. Y esa es la invitación del Señor en esta mañana. En resumen, tu proceso jamás cambiará su promesa.
Y tu pureza siempre necesitará su presencia. ¿Cómo lo ves? Distinto, pero que el Señor siembre esto en nuestros corazones. Ahora, ¿querés que tus sueños sean realidad? Yo sí quiero. Yo sé que algún día Dios me va a permitir ver lo que puso en el corazón. Siempre oro por eso. Hay días que me siento que estoy en el pozo del desierto. Hay días que me siento preso. Hay días que me siento en una casa extraña. Hay días que me siento en el palacio del rey. Sé que pase lo que pase, lo que Dios puso en mi corazón, eso se va a cumplir. Y te desafío y te animo a que lo que Dios puso en tu corazón lo persigas. Que huyas de las pasiones que te están consumiendo y huyas hacia alguien que tiene el control, que cuida de vos, que te perdona, que se humilló hasta lo sumo para que hayas hecho lo que hayas hecho, todo pueda caer sobre Él. Él te quiere limpiar, Él te quiere restaurar, Él te quiere levantar. Y las piedras en tu camino solamente serán un paso más hacia tu destino.